Buenas noches. Feliz a contar el recibo final. La noche de hoy vamos a hablar de la película Atonement. Atonement. Nominada a 7 premios Oscar. Con James McAvoy y Keira Knightley. Película muy pasada por alto. Muy pasada por alto. Que toca temas bastante polémicos. Película que toca temas muy polémicos. En algún video anterior mencioné el tema de que en la Segunda Guerra Mundial no hubo soldados negros o afroamericanos. Lo mencioné. De hecho, tú ves las películas y en ninguna película vas a ver soldados negros o afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial. No los vas a ver. Eso se menciona no como una, no para ridiculizar esa situación, sino para mostrar esa situación, para, digamos, establecer algo que las personas hoy por hoy se sienten, digamos, cómodas con ciertas situaciones. Imagínate que tu país entra en guerra y están reclutando. Pero a un grupo racial no lo reclutan. ¿Qué pensarías tú? ¿Te sentirías afortunado de que no vas a la guerra, de que te salvaste de ir a la guerra, o te sentirías discriminado, te sentirías apartado, te sentirías el hecho de que no puedas defender a tu nación, el hecho de que no puedas, de que no seas tenido en cuenta, de que no seas... Pero es que todas estas cosas en un futuro implican que tú no estás siendo tenido en cuenta, que tu comunidad no está siendo tenida en cuenta. Tu comunidad, tu grupo racial, tu grupo cultural, tu grupo social no está siendo tenido en cuenta. Y esas implicaciones traen consecuencias. Entonces digamos que en la Segunda Guerra Mundial este tema es lo de menos, fue lo de menos. O sea, se considera como el hecho de que no haya habido soldados negros en la Segunda Guerra Mundial, americanos al menos. Ese es un tema que se considera lo de menos. O sea, no es un tema que se considere escandaloso, no es un tema que se considere... Era otra época, estamos hablando de otra época. Sin embargo, acá en esta película vemos un soldado negro en las filas del ejército británico. No sé si lo hicieron para complacer Hollywood. No sé si lo hicieron
para hacer notar una situación, porque lo más probable es que esto no haya ocurrido una situación como esa, como mostrar a un soldado negro en las filas del ejército británico. Sin embargo, yo no soy historiador, y yo no me he referido al caso británico. Me refería al caso americano, que sí yo pienso que es el más famoso que en esa Segunda Guerra Mundial, y de hecho ya se le criticó a Spielberg. Creo que se le criticó a Spielberg en el año 1998, cuando salió Salvando al Soldado Ryan, que no colocaran a ningún personaje de raza afroamericana en la película. Que recuerde, no había ninguno. Eso se le criticó a Spielberg. Pero eso tiene sus motivos, para mantener la película históricamente correcta. No hay que esconder lo que sucedió, o sea, hay que mostrarlo. Sin embargo, yo no quiero dedicar este video a ese tema. La película sobre Atonement. Y sucede que en esta película pasa, hay un soldado afroamericano. No es afroamericano, es un soldado negro, británico, que está en Francia peleando la Segunda Guerra Mundial. No vemos a ningún alemán en esta película, no vemos, que yo recuerde en esta Atonement, no vemos ningún alemán. Vemos una escena donde hay una cantidad de niñas asesinadas. Esa es una escena bastante fuerte, una cantidad de niñas asesinadas como en la campiña, en una villa, en una finca, hacienda, en Francia. No sé, mujeres jóvenes, niñas básicamente, asesinadas. Eso es lo que vemos. Que probablemente sea para mostrar los horrores de la guerra. Y en esta misma película vemos, por ejemplo, que cuando llegan al pelotón, cuando ellos llegan a la playa ellos llegan a la playa, vemos que en la playa están los soldados británicos reunidos. Esos soldados británicos, tú ves ahí, y no hay ningún otro soldado afro, ni negro, ni no lo hay. O sea, entonces el único soldado negro que hay es el que sale casualmente el que acompaña al personaje principal, al de James McAvoy. Entonces es curioso, o sea, mi idea no es hacer este video sobre este tema. Yo sé que lo que yo mencioné, yo lo mencioné en un video anterior, que no había negros en la Segunda Guerra Mundial, peleando la guerra, o sea, del lado americano. Eso yo lo mencioné desde un punto de vista filosófico, para dar cuenta de una situación, no es para sentir vergüenza ni para ninguna otra cosa, o sea, es simplemente una mención de un hecho histórico. A ver, ¿qué dice La Vanguardia de España? Segregados soldados afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Luchar contra el fascismo en un ejército racista fue la realidad de los afroamericanos en la contienda. Lo dice La Vanguardia de España. Año 2020. Actualizado en el 2021. Célebre imagen de los 6 soldados estadounidenses plantando su bandera en Iwo Jima. No hay ningún negro, tampoco entre las famosas 11 fotos que tomó Robert Capa durante la primera oleada del desembarco de Normandía. Bueno, no voy a leer esto. Simplemente es interesante este artículo. El que se lo quiera leer, vaya y léalo. Es obvio de que era un momento de segregación. Es obvio de que si tú permites que haya soldados afroamericanos en el ejército, soldados negros en el ejército, en algún momento tendrán que ascender.
tendrías que ascender a estos soldados por su valentía o por su servicio. Y al ascenderlos, llegarían a una posición de mando, o sea, llegarían a cabo, a teniente, teniente capitán, teniente coronel, mayor coronel, general. O sea, es obvio de que si tú permites que ingresen soldados negros al ejército, estos van a llegar a posiciones de poder por su valentía, por su servicio. Y en esa situación tendrían que mandar a soldados blancos, porque no los vas a poner a que manden solamente soldados negros. O sea, eso sería totalmente, en una guerra eso sería, no sería viable, no sería viable, sería inviable, sería totalmente inviable. Entonces, ese es el tema. O sea, y o sea, si estos soldados negros hubiesen llegado a sargento, teniente, capitán, hubieran tenido orden de mando sobre los blancos, y eso con el tema del racismo en los años, en esa época, hubiera sido algo que hubiera traído conflicto en el ejército. O sea, uno tiene que entender esa situación. No es, repito, no es que quieran ondear sobre eso, simplemente lo menciono. Lo menciono como un hecho. Hubo discriminación. No, sin embargo, quiero dejar ese tema ahí, no quiero ahondar más en ese tema. O sea, simplemente esta película como muestra a un soldado afroamericano, creo que es la primera película, bueno, no es afroamericano, es un soldado negro, pero del inglés británico. No sé por qué lo incluyeron, no sé por qué sucedió, si es porque esto tiene alguna veracidad histórica, que lo dudo mucho. Simplemente seguramente lo incluyeron como para llamar la atención quizás quizás de la Academia de Hollywood, que le puso 7 nominaciones a esta película, 7 nominaciones, en el año 2007, 7 nominaciones en el 2007. Aquí dice que la 92 División de Infantería, la 92, 92ª División de Infantería segregada del ejército de Estados Unidos, sirvió tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. La división se organizó en octubre de 1917, después de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Kansas, con soldados afroamericanos de todos los estados. En 1919, antes de partir hacia Francia, el búfalo americano fue seleccionado como insignia divisional debido al apodo Soldados Búfalo, dado a los soldados de caballería afroamericanos en el siglo XIX. El apodo divisional División Soldado de Búfalo fue heredado en el 366 Infantería, una de las primeras unidades de división organizada. Bueno, aquí habla de que estos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Los búfalos. Historia. La 92ª División se constituyó por primera vez en el papel del 24 de octubre de 1917 en el Ejército Nacional, más de 6 meses después de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La división fue comandada durante la mayor parte de la existencia por el general Charles Ballou y estaba compuesta por la 183A División de Infantería con la Regimientos de Infantería. Bueno, no dice cuántos, a ver cuántos tenía, cuántos soldados tenía esta división, afroamericanos. Bueno, no importa, no importa. Segunda Guerra Mundial, a ver, Segunda Guerra Mundial. La división se reactivó como división de infantería con la designación de color bajo el mando de Mayor General Edward Almond. 15 de octubre de 1942, 10 meses después de la entrada estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Fort Huachuca, Arizona.
pasó casi 2 años la formación de los Estados Unidos a finales de julio de 1944. Regimiento de Infantería fue enviado al extranjero a Italia y adjunto temporalmente a la primera división blindada. El resto de la división se enviaría al extranjero en septiembre de ese año, y la división de su conjunto vería un duro combate durante el resto de la campaña italiana. División al frente italiano, los Buffalo Soldiers hicieron contacto con unidades de muchas nacionalidades, más allá de 442, o equipo de combate del regimiento adjunto. También tuvieron contacto con las tropas segregadas y los imperios coloniales británico y francés. O sea, esto es interesante porque esta película muestra el, los británicos son un imperio, y son colonialistas. Recordemos Malvinas, son colonialistas los británicos. Entonces, el hecho de que haya un soldado negro en esta película británico implica también que ellos quieren mostrar, esta película quiere mostrar un hecho, o quiere hacer foco en una situación, en el carácter imperial de los británicos, Dice, black, africanos, marroquíes, angelinos, indios, árabes, judíos y palestinos. Estos eran las unidades segregadas del ejército imperial y colonial británico y francés también. Y los franceses, obviamente, que también son conocidos por ser imperialistas y por ser colonialistas. Polacos exiliados, griegos y checos, italianos antifascistas y las tropas no segregadas. Comandante, bueno, a ver, yo la verdad es que no me quiero meter más allá de lo que ya dije, o sea, creo que valía la pena mencionar ese hecho como parte de esta película. En algún video anterior mencioné que no había soldados afroamericanos negros en la Segunda Guerra Mundial, de los americanos, por el lado americano. Y realmente no dice cuántos eran estos soldados, cuántos eran este batallón. No sé si eran 30, 40, 20, 10. No dice cuántos eran. Recordemos que murieron millones de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Así que este es uno de los temas quizás menos tocados y menos se le considera un tema poco relevante. Yo pienso que es un tema que se le considera poco relevante, no siéndolo, pero se le considera. O sea, recuerdo que en uno de los episodios de la zona de Twilight Zone de George R. Martin, uno de los que escribió George R. Martin, vemos a los soldados vemos un soldado que fue a la guerra de Vietnam. Ya la guerra de Vietnam es otro tema. En la guerra de Vietnam sí que fueron los soldados afroamericanos. Que no. Realmente no se sabe qué ocurrió, porque hubo tanta indisciplina en esos batallones americanos. Lo que sí es que hubo mucha drogadicción. Que se le achaca a los blancos, al blanco, en esa guerra, que llevó a los americanos a perder la guerra por su propia adicción a las drogas. Indisciplina, obviamente, porque eso es indisciplina. Tú no puedes estar fumando drogas en el ejército, y menos en una guerra. Eso implica indisciplina y soldados mal preparados, soldados mal entrenados, soldados con mala planeación, un desastre. La guerra de Vietnam fue un desastre para los Estados Unidos, donde sí estuvieron los soldados afroamericanos
con todo, con muchos batallones, en la guerra de Vietnam. Pero lo que decía del episodio de Twilight Zone de George R. Martin era que se entiende que fueron a Canadá. ¿Cómo se llama? A ver si encuentro el nombre del episodio. A ver. Episodio de Twilight Zone. Episodio Twilight Zone. Twilight Zone, George R. Martin. George R. Martin, a ver. The Road Less Traveled será este. Dirigido por Wes Craven. Este seguramente es. A young girl named Megan tells her parents a man in her room. Este es el episodio. The Road Less Traveled de The Twilight Zone. Dirigido por Wes Craven, el mismo que dirigía las de Scream y las de Pesadilla en Calle Elm. Dirigido por Wes Craven y escrito por George R. Martin, año 1986. Bueno, el tema es que en ese episodio se dice que los americanos que no querían ir a la guerra se iban para Canadá, se escapaban para Canadá. A la guerra del Vietnam, a la guerra de Vietnam. Y eso puede significar que por eso es que los Estados Unidos se vieron en la necesidad de llevar a muchos batallones que no estaban entrenados para ir a la guerra de Vietnam, porque muchas personas se escapaban para Canadá, muchos hombres se escaparon a Canadá para no pelear la guerra de Vietnam, dado los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una carnicería total, murieron miles de millones de cientos de miles de soldados americanos, murieron, no regresaron a casa o regresaron con demasiadas heridas de guerra, con traumas y con tanto físicos como mentales. Entonces, esta es una película sobre la guerra también, es una película sobre la guerra. Por eso estoy hablando de estos temas, o sea, esta es la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la verdad es que se me olvida que McAvoy es británico. McAvoy es británico, me imagino. Bueno, The Road Less Traveled se llama el episodio de Twilight Zone. Véanlo, que es muy bueno. Está en YouTube gratis, además. Sobre la guerra de Vietnam, dice Vietnam. ¿Cómo? A ver si aparece lo de Canadá aquí, a ver. No dice lo de Canadá. Casualmente no dice lo de Canadá. Bueno. Un solo lenguaje en inglés. En francés. Hay dos lenguajes, en francés o en inglés. Dice que, sí, dice, from a different reality where he honored his draft. O sea, ellos lo sometían a una especie de balotaje, a un balotaje, a una draft, es como un sorteo. Y si tú salías que tenías que ir a la guerra, porque ya en el sorteo saliste que tenías que ir a la guerra. Pero él, en vez de irse para la guerra, se escapó para Canadá, como hacía mucha gente seguramente. Ese episodio muestra algo que yo no sabía, que muchos, para no ir a la guerra del Vietnam, se escapaban para Canadá.
from a different reality where he honored his draft and went to Vietnam. Jeff explained that he wanted to see what his life would have been like if he had not enlisted. He rejects other Jeff's sentiments that he should have been in Vietnam, revealing that because he went to Vietnam, Dennis died in a motorcycle accident while he was gone, and Megan never existed. Es un episodio que habla sobre realidades paralelas. Sobre realidades paralelas. The Road Less Travel de Twilight Zone. Pero bueno, estamos en The Atonement. A ver, ¿qué dice? Dirigida por John Wright. John Wright, ¿quién es? A ver, John Wright, inglés, director de cine británico, director de Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina y Darkest Hour. A ver, ¿qué más hizo este director? Ana Karenina. Pan, hizo la de Pan que muchos odian. La película de Pan que muchos odian. Black Mirror, Nosedive, hizo un episodio de Black Mirror. Dirigió un episodio de Black Mirror. Bueno. A ver, se llama Joe Wright. A ver, lo de McAvoy. McAvoy es británico, a ver. Es un actor de teatro y de cine escocés. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas películas. Como Expiación. Yo pienso que este es el mejor papel que ha hecho McAvoy en su carrera. Este es el mejor papel que ha hecho McAvoy en su carrera. La verdad es que el episodio se siente como un episodio largo de The Twilight Zone. Se siente como un episodio largo de The Twilight Zone, pero escrito con mucha más dedicación, con mucha más. Por eso la película es muy buena, me gusta, porque tiene elementos de The Twilight Zone y tiene elementos de una película de horror. Tiene una película de horror, pero no desde un punto de vista de gore, o desde un punto de vista vulgar, o desde un punto de vista de mostrarte horror simplemente por mostrártelo, no, sino esta es una película que tiene elementos de horror por la forma en la que revelan los hechos y las situaciones que ocurren, o sea, el plot, el argumento, la forma en la que la película se adelanta, te muestra hechos de la película, y después la película se retrotrae para poder explicarte la situación que ocurrió, que tú vistes. Es decir, se adelanta al futuro y después te muestra, o sea, 6 meses atrás, 1 año atrás, o 2 años atrás, o sea, te muestra cosas que pasaron antes para poderte explicar lo que acabas de ver. Y de hecho hay una parte de la película donde te muestran una especie de un abuso sexual o una violación a una joven, y no es sino hasta el final de la película que te revelan qué fue lo que pasó, quién fue el que violó a la joven o quién fue el que intentó abusar de la joven, porque acusan a una persona que no es la que cometió el incidente, que claramente no fue. Trama. La historia transcurre en el día más caluroso del verano de Inglaterra de 1935, en el centro de una familia de clase alta.
Bryony Tollis, de 13 años, pasa otra mañana aburrida de sus vacaciones. Tenía 13 años esta niña Bryony. Esta niña Bryony estaba enamorada de Robbie. Robbie es el personaje de McAvoy. Y esta es Ronan. Esta Ronan es irlandesa, dice acá. No lo sabía, pensé que era americana. Esta Saoirse Ronan. Bueno, esta niña está enamorada del Robbie que es el James McAvoy. Entonces, como el Robbie no la quiere a ella, sino el Robbie quiere es a la Sicilia. El Robbie quiere es a la Sicilia, que es la Keira Knightley, Entonces está enamorado de la Sicilia. Entonces es como que el Robbie sabe, el Robbie se da cuenta que esta niña está enamorada de la Bryony. Y aún así le da una carta de amor para que se la entregue a su hermana, que es la Sicilia, Tollis, la Sicilia. Cuando hace eso, entonces la niña esta lo mira la carta y era una carta que tenía digamos, un lenguaje bastante erótico, un lenguaje muy erótico para su novia, para su amante, o para su amante, su novia, su amante, que era la Sicilia. Pero esta niña, como estaba enamorada de él, lee la carta y se pone muy celosa de esa situación. Y empieza a acusarlo de que el tipo es un depravado, porque la carta pero la carta no era para ella. Ella la lee de manera abusiva. Saca la carta saca la carta del sobre y de manera abusiva le entrega la carta. La lee y después se la entrega a su hermana, pero empieza a decir que es un depravado, Empieza a pasar la voz, o sea, empieza a echar el chisme, a echar el chisme por todos lados. Y la otra situación es que esta niña Bryony, más adelante se revela de que ella se lanza al agua para que lo salve el Robbie. El Robbie la salve. Entonces cuando el Robbie la salva, queda en evidencia de que esta Bryony está enamorada del Robbie. Entonces como él no le corresponde, él la regaña, le dice que está loca, cómo se va a lanzar al agua. Pero ella quería lanzarse al agua para que el Robbie la salvara, porque estaba enamorada del Robbie. Entonces el Robbie le dice que es una tonta, que cómo va a hacer eso, que casi se mata, que casi se mueren los dos ahogados, o sea. Pero para ella es un juego, y para ella es algo excitante, es algo que le gusta, porque era la forma de llamar la atención del Robbie, que era de la que ella estaba enamorada. Además, la película muestra de que esta niña tenía una imaginación muy grande porque se la pasaba escribiendo, era escritora, se la pasaba escribiendo obras, novelas, escribía obras o novelas a su corta edad, a sus 13 años. Entonces muestran que la niña sí tiene una capacidad de imaginación muy grande, muy grande. Entonces, ¿qué hace esta niña? Que se la pasa imaginando cosas, y cuando ocurre la situación del abuso sexual, hay un abuso, pero no es Robbie el que lo comete. El que lo comete es el personaje de Paul Marshall, interpretado por Benedict Cumberbatch. Bueno, el personaje de Paul Marshall es el que comete el abuso sexual. Creo que a Lola interpretada por Juno Temple. Juno Temple, Lola. Pero era de noche y no se veía bien. La única que lo vio bien fue el personaje
Bryony. La Bryony sí lo vio bien en la noche, solo que le quiso echar las culpas al Robbie porque lo odiaba. Le echó las culpas al Robbie. Le echó las culpas al Robbie, le echó las culpas al Robbie. Y el Robbie se lo lleva a la policía. Ella sabía que el Robbie era inocente. De hecho, el Robbie estaba buscando a unos niños que estaban perdidos en el bosque. Y entonces cuando el Robbie los trae del bosque, o sea, el Robbie era un héroe. El Robbie era un héroe, en realidad. Pero el Robbie era de clase baja, era de clase baja. Era hijo de la ama de llaves, la ama de llaves de la casa. Era una casa, era una mansión, era una mansión. Entonces la ama de llaves tenía ese hijo. Y era el Robbie. Entonces era una persona de clase baja, pero que estudiaba, que tenía sus ambiciones, quería ser médico, quería ser médico. Había ganado una beca para ser médico, creo. Entonces tenemos esta situación. A tenemos una niña que miente, una persona que es llevada a la cárcel, como el Robbie. El Robbie es llevado a la cárcel como supuesto abusador sexual. Y entonces sucede la Segunda Guerra Mundial. Entonces se le ofrece a los prisioneros que o van a la guerra o se quedan en la cárcel. Entonces él como la cárcel era muy dura, él decidió irse para la guerra. Y en la guerra pasan estas cosas que ya yo les mencioné. Estar en Francia, en la Francia ocupada. Esto se observa toda esa barbarie. Y en la guerra ocurre una situación, lo que ya todos conocemos, o sea, eh, entonces muestran la camaradería de los franceses, la supuesta camaradería de los franceses con los británicos. Los franceses quieren a los británicos, protegen a los británicos, según esta película. No quieren a los nazis, según esta película, repito, no quieren a los nazis. Entonces apoyan les dan comida, los atienden a los franceses, les ayudan en lo que pueden, Entonces tenemos que muestran esa zona, muestran cómo el personaje pasa por situaciones difíciles en la guerra, obviamente, y el personaje al final muere. Pero la película te muestra cosas que parecen salidas de The Twilight Zone, cosas como de fantasía, pero que al final terminan siendo de horror, cosas que no ocurrieron, cosas que parecen de una realidad paralela, parecidas al episodio de The Twilight Zone que yo les conté. Parecen salidas del episodio de Twilight Zone que les conté de George R. Martin, dirigido por Wes Craven. Entonces es una película que es muy recomendada desde ese punto de vista, que es una película muy tiene elementos interesantes desde el punto de vista filosófico. Históricamente no creo que sea correcta, no creo que sea una película históricamente correcta. Muestran el tema de Dunkerque, el tema de los soldados de Dunkerque, la victoria que tuvo los británicos en Dunkerque. Que son hechos históricos, que de pronto lo utilizan para darle un poco de más peso a la película. Pero la película, digamos, también la película muestra esta Bryony y esta Robbie, no, perdón, Cecilia se hace enfermera, lo mismo que Bryony, se hacen enfermeras para ayudar en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que las mujeres no eran doctoras en esa época, tampoco eran doctoras, la única forma en la que podían ayudar eran como enfermeras. ¿Eso está mal? No, ¿por qué habría eso de estar mal? Me recordó esta película de Morbius. Donde el tipo, el sicario, el paramilitar le dice a la doctora de Morbius, enfermera, le dice, enfermera. Entonces la doctora le dice, no, yo no soy ninguna enfermera, yo soy doctora. Entonces el tipo le vuelve y le dice, pero usted solamente está aquí para servir, porque usted no es la que está manejando esta operación, el que está manejando esta operación es el doctor.
Morbius. Martín se llama Martín Bancroft. Eso pasó en Morbius. Entonces me recordó lo de Morbius porque es como que entonces ya las mujeres se sienten avergonzadas de ser enfermeras, o sea, y eso tenemos que tener cuidado con ese tema porque la historia da muchas vueltas, o sea, las mujeres ahora se sienten avergonzadas de que fueron enfermeras, de que no eran médicas, de que no eran doctoras, que eran enfermeras, que no se les permitía estudiar, Y yo pienso que la película muestra cómo estas enfermeras sufren por los horrores de la guerra. Sufren por los horrores de la guerra porque no son capaces de ver a todos esos hombres desfigurados, todos esos hombres muriendo, muriendo en sus brazos, en sus camas, o sea, mueren de un momento a otro, o sea, las heridas son tan graves que mueren en esas camas de hospital, o sea, no se puede hacer nada por ellos, llegan demasiado malheridos al hospital ya, cuando llegan malheridos y mueren. Entonces la película muestra los horrores de la guerra, cómo estas mujeres enfermeras sufrían mucho por ver cómo estos hombres llegaban casi moribundos, muertos, no se podía hacer nada por ellos, o sea. Y muestran cómo las mujeres eran enfermeras, o sea, no eran doctoras, los doctores eran los hombres. Sobra decir que hombres blancos, hombres blancos eran los doctores, y las enfermeras eran mujeres blancas también, no había mujeres enfermeras afro, que yo haya visto, no. Entonces, o sea, es una película de otra época, obviamente, de otra época que muestra situaciones. Hay que tener cuidado con lo que estamos pensando, de que estamos, digamos, estamos subestimando el rol de la enfermera. La enfermera es necesaria, así sea hombre o mujer. Pero en este caso se muestra cómo la enfermera mujer es más eficiente y es más necesaria que la enfermera hombre. ¿Por qué? Que el enfermero hombre. ¿Por qué? Porque los que pelean las guerras son los hombres. De hecho, vemos la guerra en Ucrania, que los soldados son hombres, tanto los rusos como los ucranianos son hombres, o sea. Entonces los que van heridos, los soldados que llegan heridos a los hospitales son hombres. Aunque también hay mujeres que obviamente terminan heridas, pero ya terminan heridas como situaciones colaterales. Pero, digamos, el caso excepcional es Israel. Israel es el caso excepcional, que las mujeres han sido asesinadas por estos grupos terroristas y han sido secuestradas y asesinadas por estos grupos terroristas en una supuesta guerra de Israel, que de hecho lo vimos ahora, lo acabamos de ver ahora. Sí podemos ver cómo las mujeres, porque yo lo he visto, cómo las mujeres llegan heridas a los hospitales siendo soldados, y en ese caso sí sería interesante ver a un enfermero hombre que las cuidara. Sería interesante ver si hay enfermeros hombres que cuidan de estas mujeres soldados. Debe haberlos. Es el caso excepcional, pero repito, en las guerras los hombres son los que están peleando las guerras. Los hombres son, salvo Israel. En las guerras los hombres son los que están peleando las guerras. Entonces es importante que las mujeres sigan siendo enfermeras, porque son las mujeres las que mejor pueden tratar a los hombres heridos. Son las mujeres las que mejor pueden tratar a los hombres heridos. Lo muestra esta película. Entonces a esta película le pongo un 8, me gustó. Me parece una película que merecía un Oscar al menos, un Oscar. No sé si a mejor película, pero sí se merecía un Oscar esta película. Se merecía ganar un Oscar. A ver, The Atonement ganó un Oscar, a ver. Premios. Ganó mejor banda sonora. Premio de la Academia a mejor banda sonora, Dario Marianelli.
Ganó un solo premio, ganó a la mejor banda sonora. Creo que se merecía más premios, ganar más premios. Es una buena película, la recomiendo, le pongo un 8, un 8. A ver, vamos a ver opiniones, Rápidamente porque ya se me acabó el tiempo, la verdad. Ya se me acabó el tiempo. Atonement. Lastimosamente se me acabó el tiempo. Atonement del año 2007. Puntaje de 7.8, un puntaje bastante alto. Expiación más allá de la pasión. Expiación más allá de la pasión. Expiación más allá de la pasión. Esto debe ser en España. A ver, cómo le llamaron a esta película en Hispanoamérica? A ver. Los hispanos, ¿cómo le pusieron a esta película? A ver. Expiación, deseo y pecado. Se llama diferente. Expiación, deseo y pecado. Bueno, expiación, deseo y pecado mejor. Atonement. 7.8 en IMDb. 7.8 en IMDb. Dirección Joe Wright. Karen Ailey. James McAvoy. Saoirse Ronan. Juno Temple. A ver. Patrick Kennedy. Benedict Cumberbatch. Daniel Smays. Esta película también muestra la camaradería en la guerra. O sea, cómo los hombres son capaces de tener mucha camaradería. Cómo la camaradería puede salvarte la vida. O sea, tener un amigo en el ejército que te ayude, que te cuide, que te dé comida cuando no hay comida, que te ayude, que te dé una mano. Eso es importante en la guerra. Eso lo muestra la película. El personaje de Daniel Mays, Tommy Needle. Me pareció interesante. A ver. Opiniones. ¿A quién le pone un 1? A ver. Unos a esta película. A ver, quiero ver unos. A ver. Morgan le pone un 1. How come everyone stopped looking for the little boys except Robbie? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que nadie fue a buscar a los niños pequeños excepto Robbie? Todos pararon de buscar a los niños pequeños excepto Robbie. Robbie fue el único que siguió buscando a los niños y los encontró. Porque eso es uno de los argumentos de la película, que Robbie es un héroe porque Robbie encontró a los niños que estaban perdidos en el bosque, a los gemelos que estaban perdidos en el bosque. Bueno, le pone un 1. Morgan. A ver, otra opinión. Le Freak le pone un 1. I just didn't care. No me interesó. Le Freak. The tragedy and poignancy of this wartime love story should turn my sentimental heart out, but I found I was checking my watch repeatedly during the hour since I figured out by then that nothing much of great cinematic significance was going to happen. Bueno, Le Freak dice que le pone un 1 porque él estaba viendo su reloj digital y no le parecía que era una gran película, que fuera una gran cinematografía, y entonces se perdió toda la película. Le Freak le pone un 1. A ver. Strongo le pone un 1. The most overrated film of the last decade. La película más sobrevalorada de la última década. Strongo. I cannot adequately sum up into words the disappointment I felt after watching this film. No puedo resumir todas las decepciones que sufrí al ver esta película, dice Strongo. Le pone un 1. Strongo. Much ado about nothing, dice King. Demasiado sobre nada. A ver, le pone un 1. Ivan le pone un 1. Overrated.
overrated, sobrevalorada. Why so many people raving about how incredible this film was? I went to see it with high expectation. I wish I had not bothered. To call it overrated would be an understatement. Dice que está sobrevalorada, porque se la fue a ver porque todo el mundo dijo que esta película era muy buena, pero era increíble, pero en realidad que le pareció que no valía la pena, que para qué se molestó en ver la película. Que sería poco decir que la película está sobrevalorada. Sería poco, porque para él como que es muy mala. A total jump. Don't waste your time or your money, dice Raven. Raven, dice, le pone un 1. Un bostezo total, un bostezo total. No más gastes tu dinero y tu dinero o tu tiempo en esta película, dice Raven. Complete waste of time, dice Frisbee. Frisbee dice que una pérdida completa de tiempo. Historia ridícula, dice Fungry. Fungry dice historia ridícula. A ver. My number one worst movie of all time. Mi película número 1 peor de todos los tiempos. La peor película número 1 de todos los tiempos, dice Ian. Bueno. Monótona, pointless, meaningless, absurd. Monótona, sin sentido, sin significado, absurda, dice Jason Arthur. Jason Arthur le pone un 1 también. Horrible flick, película horrible, dice Jeff. Boring, dice Puf, dice boring, le pone un 1, aburrida, le pone un 1. Oh my god, this movie really sucks, a big one. Le pone un 1. Kingman le pone un 1. Oh my god, this movie really sucks. Esta película apesta. A ver. Bueno, suficiente. Yo le pongo un 8. Esta película me parece muy buena. Se la recomiendo. Y recuerden, este es el conteo regresivo final. Jamás hemos traicionado el conteo regresivo final. Hemos permanecido fieles al conteo regresivo final. Y hasta la vista.